Hola, ¿cómo estás? ¿Sabías que uno de los mejores momentos para quemar más grasa abdominal, grasa del vientre, puede ser durante la noche, incluso mientras duermes? En ese momento entramos en un estado hormonal completamente diferente, en el que nuestra insulina puede bajar si haces las cosas correctas, el cortisol cambia su patrón y la hormona del crecimiento aumenta fisiológicamente. Y puede ser un momento muy propicio precisamente para quemar más esa grasa. Pero fue como te dije, solo si haces las cosas correctamente durante el día y principalmente en ese horario antes de dormir. Te voy a dar 7 consejos muy importantes que te van a ayudar en ese sentido. Estoy segura de que te va a encantar. Quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte si te gustaría perder barriga, si es la zona de tu cuerpo donde más te molesta la acumulación de grasa o no. Hay gente que siente que la barriga está más grande, incluso estando relativamente en su peso. ¿Eso te pasa a ti? ¿O crees que realmente subiste de peso en todo el cuerpo? Me encantará ver tu comentario. Y dime, ¿tu barriga es ese estómago más alto o es esa barriga más baja tipo pancita baja? Escríbeme eso para que pueda traer más videos para ayudarte. El primer paso entonces es que pensemos en mantener nuestra insulina bajo control. Sabemos que la insulina es una hormona, que es una hormona anabólica, es decir, almacena y acumula energía en nuestro cuerpo. Cuanta más glucosa tengamos circulando, más insulina vamos a secretar. Y si en ese momento has hecho ejercicio físico, está bien, la glucosa será utilizada por los músculos. Incluso te hablaré más sobre esto después. Ahora bien, si consumes muchos carbohidratos, especialmente carbohidratos de alto índice glucémico y en gran cantidad, vas a tener una mayor secreción de insulina. ¿Y qué va a hacer esa insulina? Hará que esa glucosa sea almacenada en las células adiposas de grasa. Y ya sabemos estadísticamente que las células preferidas son las de la región visceral central abdominal. Entonces vas a tener una mayor tendencia a acumular grasa. Si tu insulina está alta durante todo el día, la tendencia es que siempre estés en modo anabólico, es decir, de almacenar energía, almacenar calorías, almacenar grasa en vez de catabólico. Y sabemos que la GH, que se secreta durante la noche, es una hormona catabólica, la GH catabólica. En ese sentido, aunque pueda aumentar el tejido muscular, el tejido de crecimiento muscular disminuye la cantidad de grasa en nuestro organismo. Entonces, si tienes una alta secreción de insulina, van a competir, son contrarreguladores. Por eso, lo ideal es que mantengas tu insulina controlada a lo largo del día. Tengo muchos videos aquí en el canal hablando más sobre cómo controlar la insulina, sobre el índice glucémico, porque todo esto está muy relacionado. Voy a dejar esos videos aquí, pero ya te adelanto que para mantener la insulina bajo control, lo ideal es que evites consumir, obviamente, azúcar, dulces, productos de panadería, cosas que se transforman rápidamente en glucosa. Pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, todo eso, aunque no sea necesariamente el azúcar que consumes, se convierte en glucosa muy rápido y cuando es absorbido por tu intestino, se absorbe como glucosa. Entonces tu cuerpo no va a saber si eso vino de un pan blanco o de una cucharada de azúcar que pusiste en tu café. Ese es un detalle muy importante. No se trata de dejar de consumir carbohidratos, sino de hacer buenas elecciones. Entonces, lentejas, garbanzos, arvejas, carbohidratos de los vegetales, de las verduras, de las frutas, de las semillas, son opciones mucho más interesantes para mantener tu insulina más controlada. La segunda cosa es que intentes mantener tu inflamación crónica de bajo grado controlada a lo largo del día. La inflamación es uno de los mayores bloqueadores de la quema de grasa abdominal que tenemos. Por eso, crear un ambiente menos inflamatorio tiene todo el sentido cuando pensamos en reducir la grasa abdominal. Sabemos que, en relación con la inflamación, lo que ya está científicamente comprobado es que cuando el cuerpo está más inflamado, la mitocondria disminuye su eficacia. Entonces, si quieres tener una mejor planta de energía, que es lo que son las mitocondrias, transformar calorías y grasas en energía, necesitas tener un ambiente menos inflamatorio. Sabemos que un cuerpo más inflamado también tiende a disminuir el gasto metabólico basal, lo que va a empeorar la acumulación de grasa aquí, en esta zona visceral central abdominal. Entonces, cuando logramos disminuir la inflamación, todo se vuelve más eficiente y, durante la noche, entramos en un modo más de reparación celular, que funciona muy bien cuando no tienes un ambiente inflamatorio. ¿Qué empeora la inflamación en tu cuerpo? La primera cosa, adivina, el azúcar, una vez más. Al aumentar la producción de insulina, esto genera un ambiente más inflamatorio, pero ya habrás hecho ese cambio por lo que te mencioné sobre la insulina. Otras cosas que son proinflamatorias son las grasas malas. Así que alimentos fritos, grasas trans, grasas saturadas, mucho omega 6 que proporcionalmente relacionado con el omega 3, que es la grasa buena, cuando está elevado puede dejar tu cuerpo en un ambiente más inflamatorio.
Otra cosa que aumenta aún más la inflamación en nuestro cuerpo es el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados. Sabemos que muchas veces ellos son una bomba de todo eso, ¿verdad? Muchas veces tienen mucho azúcar, grasas malas, colorantes, estabilizantes, saborizantes, muchos compuestos ahí que ni siquiera pueden ser bien identificados por nuestro intestino como alimento. Entonces, también pueden aumentar nuestra inflamación. Así que controlar estos productos te va a ayudar a disminuir esa inflamación crónica. Un paso muy importante también es pensar en la última comida justo antes de dormir y tener un cuidado extra. Claro que tenemos que cuidar todo el día, pero si has estado manteniendo una alimentación equilibrada a lo largo del día, pero justo antes de dormir te tomas una cervecita, comes unos manís y no resistes. En ese momento en que te da ganas de comer un dulce, si es en ese momento cuando pecas, eso es lo peor para la grasa de la barriga, para la grasa abdominal. Porque fue lo que te dije, si en ese momento secretas mucha insulina, aumentas mucho la cantidad de azúcar, de sodio, incluso retienes más líquido. Si consumes más alimentos inflamatorios, será el momento en que vas a señalar hormonalmente, incluso metabólicamente, la acumulación de grasa en detrimento de la secreción de esas hormonas buenas. Entonces, lo ideal es que esa comida antes de dormir sea la más ligera posible. Quizás una sopa, una ensalada o tal vez una carne con ensalada. La ensalada no tiene que ser sin carbohidratos. Como te dije, puedes ponerle un garbanzo, una lenteja, una proteína. Puede ser incluso un frijol con un pollo a la plancha, una ensalada. No tiene que ser solo algo ligero, digamos. Puede ser comida de plato, pero equilibrada. Y pensando en controlar la cantidad de carbohidratos, principalmente antes de dormir, para obtener un buen resultado en ese sentido. Cuidado de no mantener una alimentación demasiado ligera durante el día y llegar a la noche completamente hambriento y echarlo todo a perder, justamente porque cuando llegas a ese momento tu cuerpo está muy hambriento y pide mucha comida. Y ahí se vuelve más difícil que puedas controlarte. Recuerda que si mantienes un buen aporte de proteínas y de fibras a lo largo del día y grasas buenas, vas a poder mantener la insulina baja, la saciedad y no tendrás esos picos y caídas de glucosa, de azúcar en la sangre, de insulina. Así podrás mantener el hambre más controlada y evitar comer tanto al final del día. Otra cosa que es súper importante es aumentar el gasto calórico sin depender del ejercicio físico. Cada vez más esto se menciona en la ciencia, para que también recordemos prestar atención a nuestro gasto calórico diario en nuestras actividades cotidianas. ¿Por qué te lo digo eso? Porque hay personas que dicen así, yo hago 30 minutos de caminadora todos los días y después no hacen nada. Se quedan sentados todo el día, ya sea trabajando, viendo televisión o usando el celular. Son altamente sedentarios a pesar de esos 20 o 30 minutos de ejercicio que hacen. Mejor que nada, pero los estudios ya han comprobado que cuando logramos aumentar ese gasto con actividades que no son ejercicio, eso influye mucho en nuestro metabolismo basal, la resistencia a la insulina y el uso de grasa como combustible a lo largo de nuestro día. Entonces, eso hará que gastes más calorías sin darte cuenta y además de todo, es bueno para nuestra salud cardiovascular, para nuestro metabolismo en general. Entonces, lo ideal es que intentes ser más activo a lo largo del día. ¿Qué significa eso? En vez de tomar el ascensor, intenta subir y bajar las escaleras. En vez de llegar del trabajo y quedarte sentado ahí, haz las cosas de tu casa, pon una clase de baile de YouTube, si quieres, si te gusta, sal a caminar. Sal de casa, estaciona más lejos del trabajo o de la escuela, de la universidad, de un curso o de la casa de un amigo al que vas, de un familiar. Estaciona un poco más lejos para que tengas que ir y volver caminando. Intenta añadir más movimiento a tu día. En vez de pedirle al supermercado que entregue en casa, ve tú mismo al supermercado. Sabes, cosas así que puedes hacer, más actividades que no son ejercicio, también te van a ayudar con la grasa abdominal, ya está científicamente comprobado. Otra cosa importante que debemos recordar es el papel del sueño en esta cuestión de la acumulación de grasa visceral central abdominal. Dormir de la manera correcta puede ser un gran aliado para mantener esa grasa bajo control e incluso aumentar la quema de grasa durante la noche. Porque dormir no es solo apagarse. Nuestro cuerpo necesita entrar en la etapa correcta de sueño profundo, reparador y continuo para poder tener la secreción de varias hormonas que son importantes. Entonces, cuando dormimos de forma correcta y profunda durante las horas necesarias, sabemos que al menos 7 u 8 horas de sueño por noche, logramos la secreción de la hormona del crecimiento y la disminución del cortisol nocturno, que es lo esperado y fisiológico, e incluso una mayor movilización de la grasa visceral en ese momento. Entonces, la GH es una hormona fuertemente lipolítica, como te mencioné, y actúa directamente sobre la grasa abdominal. Por eso es que las personas que dicen, no consigo dormir tan bien, normalmente son personas que tienen esa grasa abdominal más predominante.
Además, sabemos que las personas que duermen peor toman peores decisiones alimenticias a lo largo del día. No tienen tanto control sobre lo que comen porque ya están muy cansadas. El cerebro ya no consigue luchar tan bien contra las tentaciones alimentarias y son personas que hacen menos ejercicio físico porque están cansadas. ¿Quién va a querer ir al gimnasio o hacer ejercicio en casa si está cansado? Nadie. En la parte hormonal y en la parte de las elecciones alimentarias, al día siguiente y también en el ejercicio físico. Otra cuestión importante es el consumo de agua, que por supuesto debe ser incentivado durante el día. Sabemos incluso que el agua es súper importante para la lipólisis, para la quema de grasa, para el metabolismo en general. Solo ten cuidado de no consumir demasiada agua antes de dormir, porque normalmente las personas que beben mucha agua antes de dormir se despiertan de madrugada para orinar. Y eso perjudica justamente tu sueño, hace que el sueño sea menos profundo, menos reparador y perjudica en ese sentido. Antes de continuar, quiero pedirte que le des un me gusta al video. Si te está gustando, si confías en mi contenido, ya sabes, dale al me gusta. Y si conoces a alguien que va a disfrutar de esta información que estoy compartiendo, vamos a compartirla, a ampliar nuestra cadena de cosas buenas. Otra cosa súper importante es que realmente intentes estimular tu metabolismo a lo largo del día. Te dije que puedes hacer esto a través de los ejercicios, la actividad física, no es solo el ejercicio. El gasto calórico a través de las actividades del día a día, pero es obvio que el ejercicio físico, cuando se hace bien, va a tener un efecto en ese momento y después. Los ejercicios que consumen bastante oxígeno tienen un efecto EPOC de consumo de oxígeno post-entrenamiento bien consolidado científicamente. Y el ejercicio que más se relaciona con esto es el HIIT, que es el ejercicio intervalado de alta intensidad. Existen varios entrenamientos en YouTube para principiantes y para personas más avanzadas. Antes de comenzar cualquier tipo de ejercicio físico, recuerda hablar con tu médico que te atiende en tu ciudad para verificar si tienes autorización. Todo correcto. Y ante cualquier duda, habla también con tu profesional de educación física. Pero solo quiero decirte que existen muchos entrenamientos hechos por profesionales de la educación física aquí en YouTube que puedes hacer y que pueden ayudarte en ese sentido. Puedes escribir HIIT, H-I-I-T, entrenamiento para principiantes, o entrenamiento avanzado de acuerdo con tu propia capacidad física. El HIIT es muy interesante porque estimula mucho el metabolismo, se mantiene elevado no solo en ese momento, sino horas y horas después, consume mucho oxígeno, la respiración celular sigue aumentada por mucho tiempo, así que gasta mucha energía para reparar los músculos entre un entrenamiento y otro. Normalmente este efecto del HIIT puede durar de 12 a 48 horas después del entrenamiento, manteniendo el metabolismo más activo y justamente ayudando a quemar más esa grasa abdominal, incluso aunque estés en reposo después. Si no sabes qué es el HIIT, como te dije, es el entrenamiento intervalado de alta intensidad. Normalmente se realiza con un estímulo muy grande de ejercicio, por ejemplo, jumping jacks, sentadillas, flexiones, ejercicios así, en el que haces durante un periodo de tiempo, digamos 30 segundos, lo máximo que puedas, y después te quedas, por ejemplo, 1 minuto caminando en el mismo lugar, esperando que la frecuencia cardíaca baje y luego sube de nuevo, baja y sube. Esta cuestión del intervalo siempre va a depender de cada profesional y de la propia capacidad física de la persona. El último consejo, también súper importante, es que intentes aumentar tu masa muscular. Es diferente del ejercicio HIIT porque es cuando haces un trabajo de musculación directamente enfocado. Sabemos que el músculo tiene un gran efecto en nuestro metabolismo. Es el tejido más metabólicamente activo que tenemos. Y estimular más el crecimiento muscular te va a ayudar a consumir más ATP, mantener algún tipo de reparación muscular, porque cuando hacemos musculación se produce la ruptura del tejido muscular. Y para hacer esa reparación necesitamos energía, calorías, para lograr esa reconstrucción del músculo. Y cada vez que se realiza esa reconstrucción, el músculo aumenta un poco, ocurre la hipertrofia, lo que incrementa el volumen del tejido muscular y por lo tanto el metabolismo basal. Entonces, pensar en ganar músculo es importante. Nadie está diciendo aquí que uno deba volverse musculoso o súper fuerte, sino más bien mantener o aumentar su tejido muscular. Principalmente, si ya tienes más de 50 años, ya sabes por otros videos míos que esa sarcopenia está tocando la puerta, esa sarcopenia, la pérdida de masa muscular, que ocurre fisiológicamente en muchas personas con el paso del tiempo, y siempre queremos prevenir eso. Para prevenir, haz musculación, hidroginástica o pilates, ejercicios que aumenten tu masa muscular para mantener el metabolismo activo. También te ayuda a quemar más grasa durante la noche. Quiero recordarte que si tienes sobrepeso, además de tener el abdomen más grande, lo que realmente te va a ayudar a adelgazar, sin duda, será un déficit calórico.
Entonces, consumir menos energía de la que gastas te va a ayudar a adelgazar y, en consecuencia, también a reducir el abdomen. Controlar la cantidad de carbohidratos de alto índice glucémico, como te mencioné, también puede ser una excelente estrategia para ayudarte específicamente en ese sentido. Y no podemos esperar que haciendo uno de estos cambios que te mencioné aquí, te despiertes sin barriga al día siguiente. Tenemos que tener expectativas realistas en ese sentido porque es un proceso, ¿verdad? El tiempo que tardaste acumulando grasa ahí en la barriguita, ese es más o menos el tiempo que te va a llevar para lograr quemarla. Y recuerda también que ante cualquier duda o si necesitas alguna orientación específica, si tienes alguna condición de salud o no, debes hablar con el nutricionista o médico que te acompaña en tu ciudad, ¿de acuerdo? Este video es meramente informativo para ayudarte. Quiero saber cuál de estos pasos vas a empezar a poner en práctica hoy mismo. Me encantaría ver tu comentario. Y aprovecha para dejar tu me gusta, eso me ayuda mucho, es muy importante para mí. Y compártelo con quien le guste, ampliemos nuestra cadena del bien, eso es lo que quiero aquí. Hasta la próxima, chao.